La noche del evento de Tunguska, la misteriosa explosión en Siberia. Cierra los ojos, acuéstate cómodamente y prepárate, porque esta noche te contaré la historia de un misterioso acontecimiento que ocurrió hace más de 100 años en las profundidades de Siberia. 30 de junio de 1908. Primeras horas de la mañana. El cielo se hizo pedazos. 80 millones de árboles desaparecieron en un instante. La onda de choque dio la vuelta al mundo 3 veces, pero nadie sabía qué había ocurrido. Este es el evento de Tunguska, uno de los mayores misterios de la historia. ¿Un meteorito? ¿Un cometa? ¿O algo más? Esta relajante historia para dormir te llevará a la Siberia de 1908. Descubrirás los últimos momentos de los testigos presenciales, las investigaciones que los científicos llevaron a cabo durante años y el increíble poder de la naturaleza. Una narración tranquila, un ritmo lento y un sueño profundo. Esto es lo que he preparado para ti esta noche. Si te ha gustado nuestro canal, por favor no olvides suscribirte. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada nueva historia. Cada 2 días, a las 22:30, estamos contigo con una nueva historia. No olvides pulsar el botón de me gusta, para nosotros es muy valioso. Y en los comentarios puedes escribir qué historia te gustaría escuchar. Ahora, acuéstate cómodamente, apaga las luces, cierra los ojos y deja que la voz te lleve a Siberia, al año 1908, a aquella mañana misteriosa, a aquella terrible explosión. ¿Estás listo? Entonces, comencemos. Aquella mañana en Siberia, nadie sabía que el cielo iba a romperse. 30 de junio de 1908. A primeras horas de la mañana, los pastores Evenki, que vivían a orillas del río Podkamenaya Tunguska, se preparaban para llevar a pastar a sus rebaños. El aire estaba tranquilo. Los pájaros cantaban. El viento era suave. Era una mañana normal de verano, hasta que el cielo se encendió. A las 7:14. Primero, apareció una luz brillante en el horizonte, más brillante que el sol, un blanco cegador, casi doloroso. Los pastores miraron hacia arriba, intentaron comprender qué era, pero no lo entendieron, porque nunca antes habían visto algo así. La luz creció rápidamente, una gigantesca bola de fuego que cubría el cielo, llamas azules, blancas, naranjas, como si el sol estuviera cayendo sobre la tierra. Los pastores se quedaron paralizados, no se sabe si por miedo o por asombro, pero no podían moverse, solo miraban, y en ese momento el mundo cambió. La explosión. El sonido fue tan poderoso que se oyó a 1000 kilómetros de distancia. Las ventanas de cristal estallaron, las paredes se agrietaron, la gente cayó al suelo. Algunos quedaron sordos, otros se desmayaron, pero lo peor estaba en el centro, porque allí las puertas del infierno se habían abierto. La fuerza de la explosión equivalía a 15 megatones de TNT, 1000 veces la bomba de Hiroshima. Un bosque de 2000 kilómetros cuadrados desapareció en un instante. 80 millones de árboles fueron arrancados de raíz. Algunos se quemaron, otros salieron despedidos por el aire, otros simplemente se desplomaron en el suelo, como si una mano gigante los hubiera aplastado. La onda de choque dio la vuelta al mundo 3 veces. Los sismógrafos se sacudieron en Inglaterra, en Estados Unidos, en Japón. Los científicos se sorprendieron.
¿Qué está pasando? ¿Un terremoto? ¿Un volcán? Pero nadie lo sabía, porque Tunguska estaba tan lejos que nadie podía llegar allí. Los pastores Evenki huyeron aterrorizados después de la explosión. Algunos resultaron heridos, algunos murieron, pero la mayoría estaba simplemente en estado de shock. Dios nos castigó. Ha llegado el fin del mundo. Eso creían, porque no había otra explicación. Aquella noche ocurrió algo extraño en Europa. La noche era luminosa. El cielo brillaba con colores naranjas y rojos. En Londres, la gente podía leer el periódico a medianoche. En París, el cielo parecía un atardecer, pero el sol ya se había puesto. Era otra cosa. Los científicos no pudieron encontrar una explicación. Tal vez auroras boreales, tal vez un fenómeno atmosférico, pero nadie estaba seguro, porque algo así nunca había ocurrido antes. Pero en realidad, aquel resplandor en el cielo era polvo procedente de la explosión de Tunguska. Había ascendido a las capas superiores de la atmósfera, reflejaba la luz del sol e iluminaba el mundo incluso por la noche. Pasaron los años, pero el evento de Tunguska no fue olvidado, porque nadie sabía qué había ocurrido. Solo había rumores, había teorías, pero no había una respuesta definitiva. 1921. Un científico ruso llamado Leonid Kulik decidió ir a Tunguska. El Estado lo apoyó. Ve, encuentra, averigua qué ocurrió. Kulik estaba emocionado. Por fin conocería la verdad. Pero el viaje fue muy difícil. Siberia estaba tan lejos que el trayecto en tren duró días. Luego, en carro tirado por caballos. Después, a pie. Nieve, pantanos, bosques. Todo era muy duro. Pero Kulik no se rindió. Finalmente, en 1927, llegó a Tunguska, y la escena que vio lo dejó en shock. Un área de 2.000 kilómetros cuadrados estaba completamente devastada. Los árboles yacían en el suelo de forma radial, como si una mano gigante los hubiera empujado desde el punto central hacia afuera. Algunos árboles estaban quemados, otros descortezados, otros simplemente rotos. Pero lo más extraño era esto. En el punto central, los árboles seguían en pie. No tenían ramas, no tenían hojas, solo troncos desnudos, como postes. Kulik los miró con asombro. ¿Cómo es posible? Comenzó a buscar un cráter, porque si había caído un meteorito, debía de haber un cráter. Pero no encontró ninguno. No había nada, solo terreno plano, pantanos, matorrales, pero ningún cráter. Tal vez el meteorito explotó en el aire, tal vez no impactó el suelo. Kulik creyó en esta teoría y continuó buscando pruebas. Durante años fue a Tunguska muchas veces, recogió muestras, tomó fotografías, escribió informes, pero no pudo encontrar una respuesta definitiva, porque las pruebas no eran suficientes. En la década de 1930, otros científicos también comenzaron a ir a Tunguska. Cada uno propuso una teoría diferente: meteorito, cometa, volcán, explosión de gas. Incluso algunos dijeron que se trataba de una nave extraterrestre. Sí, una nave extraterrestre. En la década de 1940, un escritor ruso, Alexander Kazantsev, escribió una historia. Una nave espacial explotó en Tunguska. Hubo un accidente nuclear. La historia se volvió muy popular. La gente creyó en ella, porque no había otra explicación.
Pero los científicos se rieron. ¿Una nave extraterrestre? Absurdo. Eso no es científico. Aún así, la teoría se difundió, porque a la gente le gustaba el misterio. En la década de 1950, el gobierno soviético decidió investigar Tunguska con más detalle. Se enviaron equipos, se tomaron muestras, se analizaron y finalmente se encontraron algunas pistas. Había pequeñas partículas metálicas en los árboles, níquel, hierro, cobalto, componentes de meteoritos. Esto apoyaba la teoría del meteorito, pero aún no había cráter. ¿Cómo podía ser? En la década de 1960, un científico estadounidense propuso una teoría. El meteorito explotó en el aire, a una altura de 5 a 10 kilómetros. Por eso no se formó un cráter, pero la onda de choque destruyó el bosque. Esta teoría era lógica, y la mayoría de los científicos la aceptó. Pero algunos aún no estaban convencidos. Si el meteorito explotó en el aire, ¿por qué no hay radiactividad? ¿Por qué no hay rastros en el suelo? Las preguntas seguían sin respuesta. En la década de 1970 surgió otra teoría. Tal vez era un fragmento de un cometa, una mezcla de hielo y roca. Se vaporizó en el aire. Por eso no se formó un cráter. Esta teoría también era lógica, pero no había pruebas concluyentes. En la década de 1980 se realizaron simulaciones por computadora. Se crearon modelos de la explosión, y el resultado fue este. Sí, un meteorito o un cometa explotó en el aire, a una altura de 8 kilómetros. Su potencia fue de 15 megatones. La onda de choque destruyó el bosque. Esta era la explicación más lógica, y la mayoría de los científicos la aceptó. Pero aún había algunos misterios. Por ejemplo, ¿por qué el cielo brilló tanto? ¿Por qué las noches en Europa eran luminosas? La respuesta estaba en la atmósfera. La explosión lanzó toneladas de polvo a las capas superiores de la atmósfera. Ese polvo reflejaba la luz del sol e iluminaba el mundo, incluso por la noche. Esto podía explicarse científicamente, pero algunas personas aún no lo creían. No, esto es una conspiración. La verdad está oculta. Tal vez fue una prueba nuclear, tal vez extraterrestres. Las teorías de conspiración nunca terminaron. 21. En el siglo XXI, gracias a la tecnología moderna, Tunguska fue estudiada con mayor detalle. Imágenes satelitales, análisis geológicos, estudios genéticos, todo se hizo. Y el resultado fue siempre el mismo. Un meteorito o un cometa explotó en el aire. Destruyó el bosque, pero no impactó el suelo. Esa era la verdad científica. Pero aún así, no había una certeza absoluta, porque los testigos presenciales contaron cosas diferentes. Algunos dijeron, vi una bola de fuego. Otros dijeron, escuché una gran explosión. Y otros más dijeron, no vi nada, solo sentí que la tierra temblaba. Porque Tunguska estaba tan lejos que había muy pocos testigos, y sus relatos eran distintos entre sí. Pero una cosa era segura. Aquel día ocurrió algo terrible en Siberia. La naturaleza mostró su poder, y los seres humanos comprendieron lo pequeños que eran. Ahora volvamos a aquel día. Imagina, 30 de junio de 1908. El pastor Evenki, que vivía en el bosque de Tunguska, Semyon Semenov, aquella mañana estaba sentado fuera de su tienda. Estaba desayunando, bebía su té, todo era normal. Pero de repente, el cielo brilló. Semyon miró hacia arriba. Una luz brillante.
Le deslumbró los ojos. ¿Qué es esto?, pensó, pero no pudo responder, porque la luz se acercaba rápidamente. Luego, el calor. Calor, mucho calor, como si su rostro se estuviera quemando. Su camisa se prendió fuego. Semyon entró en pánico. Se tiró al suelo, rodó, intentó apagar el fuego. Y en ese momento, la explosión. El sonido fue tan fuerte que le reventó los oídos. La onda de choque lo lanzó por los aires. Voló 3 metros. Luego cayó al suelo. Perdió el conocimiento. No sabía cuánto tiempo estuvo inconsciente. Tal vez unos minutos, tal vez una hora. Pero cuando despertó, todo había cambiado. El bosque había desaparecido. La tienda había desaparecido. El rebaño había desaparecido. Solo había humo. Solo había fuego. Solo había cenizas. Semyon se levantó. Temblaba. Lloraba. ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está mi rebaño? Pero no había nadie. Solo estaba él. Solo, herido, desesperado. Comenzó a caminar, paso a paso, entre los árboles, pero los árboles ya no estaban en pie. Estaban derribados, quemados, rotos. Vio un cadáver, un reno, quemado, ennegrecido. Luego otro cadáver, otro reno, luego otro, decenas de cadáveres. Su rebaño había muerto. Semyon se derrumbó, cayó de rodillas y lloró, en voz alta, lleno de dolor, porque lo había perdido todo. Pero entonces escuchó una voz a lo lejos, una voz humana. ¡Ayuda! ¿Hay alguien aquí? Semyon se levantó, corrió hacia la voz. Había otro pastor, Vasili, también estaba herido. Su rostro estaba quemado, sus brazos sangraban, pero estaba vivo. Los dos hombres se abrazaron, lloraron, porque habían sobrevivido, milagrosamente. ¿Qué pasó?, preguntó Vasili. No lo sé, Dios nos castigó, respondió Semyon. Días después, encontraron a otros sobrevivientes, un pequeño grupo. Todos estaban heridos, todos estaban en shock, pero estaban vivos. Juntos, caminaron hasta el pueblo más cercano, Vanavara. Estaba a 70 kilómetros, pero no había otra opción. En el camino vieron el horror, animales muertos, árboles quemados, tiendas destruidas. Todo había desaparecido. Cuando llegaron a Vanavara, los aldeanos quedaron en shock. ¿Qué les pasó? ¿Por qué están así? Semyon lo contó, pero nadie le creyó. Estás diciendo tonterías, algo así no puede haber pasado. Pero días después, llegaron otros refugiados. Todos contaron la misma historia. El cielo brilló, hubo una explosión, el bosque desapareció. Y entonces, los aldeanos lo comprendieron. Había ocurrido algo terrible. La noticia se difundió lentamente, de Vanavara a Krasnoyarsk, de allí a Moscú, luego al mundo. Pero en aquella época, las comunicaciones eran muy lentas, y Siberia estaba muy lejos. Por eso, el mundo no se enteró de inmediato. A finales de 1908, algunos periódicos publicaron la noticia: misteriosa explosión en Siberia. Pero a nadie le importó, porque Rusia era muy grande, y Siberia estaba muy lejos. Pero los científicos sintieron curiosidad. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué ocurrió una explosión así? Pero no podían ir, porque Tunguska era muy peligrosa. Estaba muy aislada. En la década de 1910 comenzó la Primera Guerra Mundial. Tunguska fue olvidada. Todos pensaban en la guerra. En 1917 ocurrió la Revolución Rusa. El país cayó en el caos. Tunguska volvió a ser olvidada. Pero Leonid Kulik no lo olvidó. Él seguía teniendo curiosidad.
¿Qué pasó allí? Y en 1921 solicitó permiso al Estado. Déjenme ir, déjenme investigar. El Estado dio permiso. Y así comenzó el viaje de Kulik. Un viaje duro, peligroso, que duró años. Pero Kulik no se rindió, porque quería conocer la verdad. Cuando llegó a Tunguska en 1927, la escena que vio lo impactó profundamente. Esto es increíble. Esto es un evento histórico. Tomó fotografías, hizo anotaciones, recogió muestras, y cuando regresó, publicó su informe. El mundo quedó en shock. ¿De verdad? ¿Ocurrió algo así? Kulik dijo sí, y esto es muy importante para la ciencia. Pero lamentablemente Kulik no pudo conocer completamente la verdad, porque la tecnología no era suficiente. Solo había observaciones, solo había conjeturas. En 1942, Kulik murió, en la Segunda Guerra Mundial. Pero su legado perduró, porque él fue el pionero de las investigaciones de Tunguska. Después de él, cientos de científicos fueron a Tunguska. Todos intentaron responder a la pregunta, ¿qué pasó allí? Y hoy, en 2025, todavía se investiga, porque Tunguska aún no ha sido explicada por completo. Sí, la teoría del meteorito es la más lógica, pero no es 100% segura, porque algunas preguntas aún siguen sin respuesta. Por ejemplo, ¿por qué hay extrañas anomalías magnéticas en el lago? ¿Por qué hay mutaciones en algunas plantas? ¿Por qué existen componentes químicos extraños en el suelo? Tal vez todo esto sea solo el resultado de la explosión. Tal vez no sea otra cosa. Pero tal vez haya algo más. Tal vez la verdad aún esté oculta. Y tal vez nunca la sabremos, porque Tunguska ocurrió hace 100 años. Las pruebas se perdieron con el tiempo. Los testigos presenciales murieron. Solo quedaron los recuerdos. Pero esos recuerdos son suficientes, porque Tunguska nos recuerda esto. La Tierra es un lugar peligroso. Algo puede caer del cielo en cualquier momento, y debemos estar preparados. Porque Tunguska fue un evento pequeño. Sí, desaparecieron 2000 kilómetros cuadrados de bosque, pero casi nadie murió, porque allí casi no había nadie. Pero, ¿y si Tunguska hubiera caído sobre Moscú, y sobre Nueva York, y sobre Tokio? Entonces millones de personas habrían muerto, las ciudades habrían sido destruidas, el mundo habría cambiado. Por eso los científicos observan el cielo, siguen a los asteroides, a los cometas, trabajan para que no vuelva a ocurrir otro Tunguska. Porque Tunguska fue una advertencia, fue una demostración del poder de la naturaleza, y debemos escuchar. Ahora profundicemos un poco más. ¿Qué ocurrió después de la primera visita de Leonid Kulik? Tras su primera expedición en 1927, Kulik estaba decidido a volver a Tunguska, porque lo que había encontrado no lo había satisfecho. No había cráter, no había fragmentos de meteorito, solo había destrucción. En 1928, realizó su segunda expedición. Esta vez llegó con un equipo más grande, geólogos, botánicos, fotógrafos. Todos estaban allí para resolver los misterios de Tunguska. En la zona pantanosa, encontraron cosas extrañas. El agua parecía más profunda de lo normal, como si un cráter se hubiera llenado de pantano. Kulik se emocionó. ¡Aquí está! El meteorito cayó aquí. Intentaron drenar el pantano. Instalaron bombas. Durante días bombearon el agua, pero el pantano era muy profundo y se volvía a llenar constantemente. Tuvieron que rendirse. En 1929, realizó su tercera expedición.
Esta vez trajo equipos de perforación. Intentó llegar al fondo del pantano. Tal vez el meteorito estaba enterrado muy profundamente. Perforaron. 10 metros, 20 metros, 30 metros. Pero no encontraron nada. Solo barro, piedras, arcilla. No había meteorito. Kulik se sintió decepcionado, pero no se rindió. Tal vez en otro lugar. Tal vez el cráter esté en otro sitio. Exploró el área. Examinó cada metro cuadrado, pero no pudo encontrar ningún cráter, porque no había cráter. En 1930, realizó su cuarta expedición. Esta vez tomó fotografías aéreas, voló sobre Tunguska en avión, y la escena que vio desde arriba fue impactante. Un patrón radial, un diseño perfecto que se extendía hacia afuera desde el punto central. Los árboles parecían haber sido empujados hacia afuera por un dedo gigante. Kulik pensó, esto es una onda de choque aérea. El meteorito no impactó el suelo, explotó en el aire. Esta fue una teoría revolucionaria, porque hasta entonces, todos pensaban que el meteorito había impactado el suelo. Pero Kulik había descubierto algo diferente. En 1938, realizó su última expedición. Esta vez recogió más muestras. Muestras de árboles, de suelo, de agua. Todas fueron enviadas al laboratorio. Los resultados fueron interesantes. En los árboles había partículas magnéticas más altas de lo normal. Tal vez el meteorito se había fragmentado en el aire y pequeñas partículas habían sido dispersadas por el bosque. Pero en 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial. Kulik fue reclutado. Tunguska volvió a ser olvidada. En 1942, Kulik resultó herido en la guerra. Cayó en un campo de prisioneros y allí murió de disentería, sin poder resolver completamente los secretos de Tunguska. Pero su trabajo inspiró a las generaciones posteriores. Cientos de científicos siguieron los pasos de Kulik, y Tunguska se convirtió en uno de los temas más populares del mundo científico. En la década de 1950, la Unión Soviética inició investigaciones más sistemáticas, análisis químicos, pruebas de radiactividad, estudios geológicos. Todo se hizo. Algunos científicos afirmaron haber encontrado radioactividad. Esto fue una explosión nuclear. Tal vez una nave espacial explotó su motor nuclear. Pero otros científicos no pudieron confirmar estos hallazgos, porque en Tunguska no había niveles de radioactividad por encima de lo normal. En algunas zonas había ligeros aumentos, pero podían deberse a fuentes naturales. En 1958, un científico soviético, Kirill Florensky, realizó un estudio exhaustivo. Recogió más de 1.500 muestras, y el resultado fue este. Tunguska fue una explosión de un meteorito o de un cometa. Explotó en el aire, a una altura de 5 a 10 kilómetros. La onda de choque destruyó el bosque. Esta fue la explicación más completa y más científica, pero aún así, algunas preguntas seguían sin respuesta. En la década de 1960, Estados Unidos también empezó a interesarse. La NASA estudió Tunguska, porque si algo así podía volver a llegar a la Tierra, era necesario estar preparados. Realizaron simulaciones por computadora, probaron diferentes escenarios: meteorito, cometa, asteroide. El resultado de todos era similar: explosión en el aire, una enorme onda de choque, destrucción del bosque. En 1973, un astrónomo estadounidense desarrolló aún más la teoría. Tunguska fue un fragmento de un cometa helado. Cuando entró en la atmósfera, se calentó por la fricción, explotó a 8 kilómetros.
El hielo se vaporizó instantáneamente. Por eso no se formó un cráter. Esta teoría era muy lógica, porque los cometas están formados por la mayoría de hielo, y el hielo se evapora fácilmente en el aire. En la década de 1980 se reunió más evidencia. En los sedimentos de los lagos se encontraron microdiamantes. Estos diamantes se forman a alta presión y temperatura. Era una prueba de la explosión. Además, en los anillos de los árboles se observó un aumento en la velocidad de crecimiento después de 1908, porque la explosión había despejado el bosque. La luz solar llegaba más al suelo. Los árboles crecían más rápido. En la década de 1990, se utilizaron imágenes satelitales. Se determinó el centro exacto de Tunguska, y allí había un pequeño lago, el lago Checo. ¿Tal vez era el resto de un cráter? En 2007, un equipo italiano investigó el lago Checo. Bucearon, tomaron muestras, pero el resultado fue decepcionante. El lago era mucho más antiguo. No tenía relación con la explosión. En 2013, después del meteorito de Chelyabinsk, Tunguska volvió a estar en la agenda, porque Chelyabinsk era como un Tunguska a pequeña escala. Había explotado en el aire. La onda de choque había roto miles de ventanas. Los científicos dijeron, ¿lo ven? Así fue realmente Tunguska, y ya nadie dudaba. En 2020, una investigación calculó la órbita de Tunguska. A partir de los relatos de los testigos presenciales, encontraron de dónde había venido el meteorito o el cometa. Venía de las regiones exteriores del sistema solar, tal vez del cinturón de Kuiper, tal vez de la nube de Oort. Había viajado por el espacio durante millones de años y finalmente había llegado a la Tierra. Pero en realidad no había impactado. Solo había entrado en la atmósfera y había explotado. Si hubiera llegado unos segundos antes o después, tal vez habría caído en el océano. Tal vez nadie se habría dado cuenta. Pero el lugar donde ocurrió fue Tunguska, aislado, deshabitado, bosque, y por eso nadie murió. Solo murieron los árboles. ¿Fue suerte? ¿O fue destino? ¿Quién puede saberlo? Pero una cosa es segura. Tunguska le dio una lección a la humanidad. El cielo es peligroso. Asteroides, cometas, meteoritos. Todos son amenazas potenciales. Y si no estamos preparados, el próximo Tunguska podría ser mucho peor. Ahora miremos desde otra perspectiva. ¿Qué ocurrió aquel día en Europa? ¿Cómo interpretó la gente el cielo extraño? Londres, 30 de junio de 1908. Medianoche. Un hombre mira hacia afuera por su ventana. El cielo es naranja, como un atardecer, pero es medianoche. Extraño, muy extraño, piensa, pero está cansado. Se duerme. Al día siguiente, los periódicos publicaron la noticia. Misterioso fenómeno en el cielo. Los científicos buscan una explicación. Algunos decían que eran auroras boreales. Otros hablaban de una anomalía atmosférica. Otros de una explosión de gas. Pero nadie lo sabía con certeza. En París, un astrónomo observa el cielo durante toda la noche. Toma fotografías, pero no encuentra una explicación. Tal vez una tormenta solar, pero es imposible que sea tan fuerte. En Berlín, un físico desarrolla teorías. Tal vez un meteorito explotó en la atmósfera, el polvo se dispersó, refleja la luz, pero no hay pruebas, solo conjeturas. Y en Siberia, en ese momento, nadie lo sabe, porque no hay comunicación, no hay teléfono,
No hay internet, solo mensajeros. Y a los mensajeros les lleva semanas ir de Siberia a Europa. Por eso, el mundo no se entera de inmediato. El evento de Tunguska permanece en silencio, durante meses, durante años, hasta que Kulik va allí en 1927. Y cuando Kulik llega, los pastores todavía están traumatizados. Dios nos castigó, el fin del mundo estaba llegando, pero sobrevivimos, dicen. Kulik los escucha, toma notas. Interesante, muy interesante. Esto es muy valioso para la ciencia. Pero a los pastores no les importa la ciencia. Ellos solo agradecen haber sobrevivido. Y tal vez tengan razón, porque la vida es más importante que la ciencia. Ahora pensemos desde otro ángulo. ¿Por qué Tunguska es tan importante? Porque Tunguska nos muestra que la Tierra es vulnerable. En cualquier momento, algo puede caer del cielo, y no estamos preparados. Hace 65 millones de años, los dinosaurios desaparecieron así. Un enorme asteroide impactó en México. La Tierra quedó sumida en la oscuridad. El clima cambió. Los dinosaurios murieron. Pero los mamíferos sobrevivieron, y la evolución continuó. Finalmente, aparecieron los seres humanos. Pero, ¿y si algo así vuelve a ocurrir? ¿Y si un enorme asteroide impacta la Tierra? Entonces los humanos también podrían desaparecer. Por eso los científicos observan el cielo, catalogan los asteroides peligrosos y si ven una amenaza, intentan tomar medidas. En 2022, la NASA llevó a cabo la misión DART. Hicieron impactar una nave espacial contra un pequeño asteroide y la órbita del asteroide cambió. Fue un momento histórico, porque fue la primera vez que la humanidad logró desviar un asteroide. Y todo esto gracias a Tunguska, porque Tunguska nos dio una advertencia. Estén preparados, porque el cielo es peligroso. Ahora tomemos una respiración profunda y pensemos por un momento. ¿Fue Tunguska realmente solo un evento ocurrido en el pasado o fue un mensaje silencioso que nos dejaron? Tal vez Tunguska le susurraba a la humanidad esto. La Tierra es frágil, el ser humano es frágil, pero la ciencia es fuerte. Si usamos la ciencia correctamente, podemos protegernos a nosotros mismos y a nuestro planeta. O tal vez decía algo completamente distinto. La naturaleza es poderosa, el ser humano es débil y por eso debe ser humilde. La soberbia, la negligencia y la indiferencia son el mayor peligro. En realidad, ambos mensajes son ciertos al mismo tiempo, porque Tunguska revela tanto la importancia de la ciencia como lo pequeños que somos frente a la naturaleza. El ser humano solo puede sobrevivir si aprende a encontrar el equilibrio. Un equilibrio entre el conocimiento y el miedo, entre el poder y la humildad, entre el progreso y el respeto. Ahora, cierra los ojos e imagina aquella mañana. En las profundidades de Siberia, cuando el sol aún no había salido por completo, piensa en aquella luz extraordinaria que apareció sobre el bosque. El cielo se convirtió por un instante en pleno día y el horizonte fue bañado por el fuego. La explosión que siguió no solo sacudió la tierra, sino también el tiempo. Los árboles cayeron como cerillas y kilómetros enteros quedaron arrasados en un solo aliento. Y luego, todo se detuvo. Los pájaros callaron, el viento cesó, el mundo contuvo la respiración. Solo quedó el crepitar del bosque en llamas. El silencio era pesado y profundo, un silencio que se filtraba en el interior del ser humano.
Dentro de ese silencio había sobrevivientes, personas que miraban a su alrededor con miedo y asombro, sin comprender del todo lo que había ocurrido. Y luego, poco a poco, se dieron cuenta de una sola cosa: estaban vivos. En ese momento, nada más importaba, ni las preguntas, ni las respuestas, ni las explicaciones, solo haber sobrevivido, porque a veces sobrevivir es suficiente, nada más tiene sentido. Tunguska nos recuerda esto. La vida es valiosa, la vida es frágil, y la vida debe ser protegida. No solo por hoy, sino también por aquellos que aún no han nacido. Porque Tunguska quedó en el pasado, pero el cielo sigue con nosotros, y algún día podría haber otro Tunguska. Por eso debemos estar preparados, con conocimiento, con ciencia y con humildad. Ahora duerme lentamente. Entrégate a un sueño profundo y tranquilo, porque la historia de Tunguska termina aquí, pero su mensaje sigue vivo. Buenas noches, dulces sueños, y no lo olvides. El cielo es hermoso y peligroso al mismo tiempo. Pero somos fuertes, porque tenemos la ciencia, tenemos el conocimiento, y el conocimiento es el mayor poder. Tunguska será recordada para siempre como un misterio, como una lección y como una advertencia. Y nosotros no la olvidaremos. Nunca.